Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Gerardo Ángeles y vengo a presentarles el tema Jóvenes, Movimientos Sociales y Digitalización, rompiendo las fronteras de la participación política. Este es un tema que yo trabajé durante los años de mi maestría, la cual es en Ciencias Sociales. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y versa en torno a los cambios y fenómenos que se dieron principalmente durante los años 2010 y 2011 con la aparición de los movimientos sociales en España, Estados Unidos y México. Este tema en específico lo estudié con los jóvenes del movimiento Yo Soy 132 y el movimiento solidario por los 43 de Ayotzinapa. Es un tema que ahora se encuentra muy en boga, pero que inició de manera muy sutil, que inició con lo que parecía ser una moda, con lo que parecía ser eventos aislados y que de manera que poco a poco fueron construyéndose tendencias en torno a los movimientos sociales. Me refiero a la participación que tenían los jóvenes a través de las redes sociales. Antes de comenzar esta plática, me gustaría contarles la historia de la fábula de la hormiga y la libélula. La hormiga y la libélula son dos insectos que viven en el bosque. Ambos tienen una vida muy distinta y ambos tienen una visión de su labor en el bosque de manera tangencialmente diferente. Mientras que la hormiga se despierta cada día sabiendo qué es lo que tiene que hacer, sabiendo cuál es su lugar en el hormiguero, y se esfuerza junto con sus compañeras hormigas para llevar todo lo que necesitan, todo lo que la comunidad requiere. La libélula, en cambio, vive una vida de cambios. La libélula no puede concebir su vida como la hormiga, con una sola forma. La libélula se esfuerza todos los días para brillar, para ser la más hermosa del pantano, en tanto que la hormiga no le interesa destacar. Todas sus demás hermanas son iguales, todas sus demás hermanas tienen una función específica y no van a salirse de ellas. Ambas visiones son muy convenientes. Para la libélula es muy importante destacar, es muy importante levantarse cada día y volar lo más alto que pueda, en tanto que la hormiga se mantiene en el suelo, buscando y reuniendo los recursos necesarios para la supervivencia de la comunidad. Y no me malentiendan, no es que una sea mejor que otra. Cada vez que la libélula sobrevuela el hormiguero, la hormiga la mira y desea, muy secretamente, poder volar igual que la libélula, reconocer todos esos lugares que la libélula puede explorar. En tanto que la libélula, cuando mira hacia abajo, lo que observa es seguridad. Sabe que las hormigas siempre se tendrán a sí mismas para protegerse. La libélula tiene que sortear a sus depredadores, tiene que esconderse, tiene que ser más rápida, porque sabe que nadie la defenderá. En tanto, la hormiga sabe que cuenta con sus hermanas para proteger el hormiguero. Ante estas dos visiones es que los jóvenes se enfrentan a la vida digital. Por un lado, el sistema neoliberal, el capitalismo en el cual ahora nos encontramos, nos exige que apuntemos cada día hacia una individualidad, brillar por nosotros mismos, mientras observamos a todos los demás aislarse, como ahora sucede con la contingencia. Pero al mismo tiempo tenemos una fuerte necesidad por los sistemas comunitarios, por la solidaridad, por el esfuerzo en conjunto para poder sobrepasar todas y cada una de las crisis que ahora se nos están presentando. El mundo actual nos está exigiendo ambas visiones y depende de nosotros elegir una. Si por un lado apuntar hacia un individualismo voraz, complejo, o un sistema comunitario en el cual en ocasiones tendremos que hacer a un lado nuestros intereses personales por el bien de toda una comunidad. El panorama en el 2011, principalmente en el ámbito político y económico, no era muy alentador para los jóvenes que en ese momento estaban, principalmente los jóvenes universitarios. Se había señalado que ya estaba surgiendo esta generación que iba a ser la más preparada, la que tendría mayor acceso a niveles de educación superior, pero que al mismo tiempo iba a ser la más precaria, iba a ser la que no tendría o que tendría muy pocas posibilidades de un plan de jubilación, casi una nula esperanza de créditos hipotecarios. Y el sistema político parecía no estar muy interesado en representarlos.
no tenían nada que perder. En tanto que sí estaban demostrando una gran capacidad del uso de las tecnologías, del internet, de las redes sociales, para producir materiales que sirvieran como formas de expresión. Y así fue como los jóvenes del 2011, 2012 en todo el mundo comenzaron a alzar la voz, comenzaron a romper aquellas fronteras de participación política que señalaban que solo se podría hacer a través de las vías partidistas, a través de las vías oficiales, en tanto que ellos estaban construyendo sus propias rutas y sus propias lógicas de participación. ¿Cómo es que se plantea esta problemática? Por un lado, tenemos a los movimientos sociales como formas de organización, unas formas de organización transversales, horizontales, con pocos sistemas de jerarquías, más bien a través de una lógica modular de la cual vamos a hablar en un momento, variables, flexibles y con recursos simbólicos que sirven para precisamente identificarse entre ellos, que por cierto estaban rompiendo con las formas tradicionales de identificación política. Por otro lado, en un plano cartesiano, en la tangente opuesta, nos encontramos con los movimientos como formas de acción colectiva. Pero estos tienen una característica muy especial: el uso de tecnologías, que si bien los movimientos sociales siempre se caracterizaron por un uso alternativo y estratégico de las tecnologías, para los movimientos del 2011, como el Yo Soy 132, el Movimiento Solidario por los 43 de Ayotzinapa, se volvió una pieza clave de su participación. Con estrategias de conflicto, los movimientos sociales siempre se van a caracterizar por buscar el conflicto, sobre todo con los sistemas elitistas, no convencionales. Su propio conocimiento especializado entre las tecnologías estaba haciendo que las formas de acción colectiva se convirtieran en o estuvieran aplicándose de manera no convencional. Y sobre todo contra un modelo neoliberal que, como sucede con las hormigas y las libélulas, exigía o exige a cada uno de los individuos de esta sociedad buscar la individualidad, valga la redundancia, y una democracia participativa. ¿Por qué afirmamos que los movimientos sociales como el Yo Soy 132 y el Movimiento Solidario por los 43 de Ayotzinapa estaban luchando o estaban enfrentándose contra la democracia participativa de aquel momento? Finalmente era una democracia participativa que no los estaba representando a ellos, modelos partidistas que no daban cabida a los jóvenes. Junto con esto nos encontramos el fenómeno de la digitalización. La digitalización como aquel proceso a través del cual un objeto o un material de representación continua se convierte en una representación numérica. ¿A qué nos referimos con esto? Ese proceso a través del cual nosotros transformamos los datos en números, específicamente en ceros y unos, el cual da como consecuencia una serie de características y fenómenos que van a ir transformando las lógicas de construcción de los materiales mediáticos. Una de ellas es la modularidad, ese carácter reticular o ese carácter variable que pueden tener los materiales mediáticos. ¿Qué significa esto? Los medios analógicos, los medios convencionales, suelen presentarse en un formato cerrado. Por ejemplo, una hoja de periódico, donde a pesar de que haya texto, imagen, figuras, todas están plasmadas en el mismo formato, son inamovibles, a menos que nosotros recortemos el papel, lo cual hace que esa intervención rompa con este material. En tanto que en los medios digitales, cada uno de los elementos que conforman sus materiales mediáticos poseen su propia identidad, pero se pueden conjuntar para crear un nuevo material. En una página de internet nosotros tenemos imagen, texto y gráficos, igual que en una página del periódico. La diferencia es que nosotros podemos acceder a estos materiales de manera individual o en conjunto. Nosotros podemos aislar cada uno de estos elementos. Hay que poner mucha atención en este carácter de las tecnologías, esta característica de las tecnologías, porque más adelante se convertiría en una lógica a través de las cuales los movimientos sociales se fueron conjuntando. El ciberactivismo se convirtió en otro tema importante. De pronto, con la entrada de una web 2.0, con la entrada de nuevas tecnologías como los smartphones, las tablets,
todos estos sistemas operativos que permitían al usuario de manera sencilla producir materiales mediáticos sin necesidad de un conocimiento técnico especializado, se convirtió en una actividad clave para los movimientos sociales. El ciberactivismo ya existía desde muchas décadas antes, más o menos hablando de los años 70s, 80s, cuando la ola de los hackers se convirtió en un tema recurrente, sobre todo en temas de seguridad. Sin embargo, este ciberactivismo del cual estamos hablando es aquel el cual se caracteriza por la producción de material como estrategia de conflicto. Ante la posibilidad de producir fotografías, videos, textos y la capacidad de mandarlos a la red y distribuirlos de manera sencilla, sin la necesidad de un conocimiento técnico especializado en informática, se convirtieron en espacios de expresión y reflexión para los movimientos sociales. Aparecieron los dispositivos en red, que ahora para nosotros es de lo más común, pero en realidad es un gran cambio. Esta posibilidad de intercambiar información de manera casi automática, gracias a la digitalización, se convirtió en una gran herramienta para los movimientos sociales, en temas de organización, ejecución y rememorización de ciertas actividades. Los dispositivos móviles, cada vez más populares, de igual manera se convirtieron en una herramienta clave para la participación política. Y por último, y no menos importante, la condición juvenil. El concepto de juventud es un tema muy problemático tanto para las ciencias sociales como para los temas de legislación. La cultura juvenil, ese conjunto de valores, prácticas, rituales, nociones éticas y estéticas que poco a poco van ganando espacio en la arena política. Junto con esto, la dramatización de la identidad, donde los fenómenos que nosotros podríamos caracterizar como moda se van convirtiendo cada día en procesos mucho más complejos, que nos hablan de un profundo conocimiento o reconocimiento del otro, y por supuesto las formas de participación alternativa. Como al no haber espacio para los jóvenes en las instituciones formales, se van construyendo su propio camino, se van construyendo sus propias formas, que van muy de la mano con estos elementos, con la cultura juvenil y dramatización de la identidad. Bueno, para la investigación que ahora les estoy presentando, se ocupó una metodología de corte cualitativa, la cual se realizó a través del análisis del discurso de 4 entrevistas a jóvenes activistas de movimientos sociales y un grupo focal donde pudieron contrastar sus declaraciones, donde pudieron intercambiar discursos, los cuales nos ayudaron para comprender cómo es que los repertorios de acción colectiva, los momentos coyunturales de los movimientos sociales, sobre todo el movimiento estudiantil de los años 2009 al 2016. Pero entonces, ¿cómo podemos comprender a la juventud? ¿Cómo es que nosotros podemos hablar de jóvenes que participan en movimientos sociales? Primero hay que entender qué es la juventud. Para esto existen varios enfoques. Cada uno de estos implica diferentes condiciones para nombrar y señalar al sujeto joven. El primero es el rango de edad, que es el más popular, es el que se encuentra principalmente en los ámbitos de la legislación. Es aquel que nos marca, por ejemplo, que joven es aquel individuo entre un rango de edad entre los 15 y 25 años. Algunos nos extienden de los 15 hasta los 30 años. Este tiene como principal elemento que el rango de edad se establece como un conjunto no determinante. Este simplemente nos hace un tajo sin importar las características de cada individuo, como si fuese un cajoncito. Todos los que entran en este rango de edad son considerados jóvenes, pero no determina las condiciones a través de las cuales la juventud se va desarrollando. Es útil a nivel administrativo e institucional. Si nosotros queremos lanzar alguna convocatoria, pero queremos establecer un rango, una condición, se establece un rango de edad. Si nosotros queremos hablar de un estudio cuantitativo, utilizamos el rango de edad para establecer a la juventud.
Sin embargo, tiene varias limitantes. ¿Por qué? Porque descarta las diferencias que pueden existir en contextos determinados. No es lo mismo un joven urbano, en un espacio urbano, clase media, clase baja, no serán las mismas experiencias que tendrá frente a un joven en un espacio rural, clase alta, clase media, un joven en un país europeo, a un joven en un país latinoamericano, e incluso dentro de los mismos espacios, un joven con una familia nuclear frente a un joven con una familia separada. Este tipo de concepción de la juventud hace que nosotros descartemos esas condiciones y más bien establece una limitante. Para entender a la juventud vamos a tener que buscar condiciones sociales, su clase social, la división social del trabajo, el espacio geográfico que ocupe, las cuales, bueno, van a determinar cómo es que este joven va a vivir su juventud. Las diferentes condiciones que definen las trayectorias y biografías de cada individuo. Que puede haber tendencias, sí, pero que se van a determinar por cada joven. Si hay una segmentación lineal, joven empieza aquí y termina acá. Si va a haber una segmentación circular, joven es aquel que establece una relación con otros jóvenes. Una segmentación binaria, quién es joven y quién no. Todos estos elementos nos servirán para entender cómo es que se construye la juventud. Y aquí nosotros nos encontramos tres enfoques muy importantes. El rango de edad, como ya lo habíamos mencionado, que lo establece la Asamblea General de las Naciones Unidas, que define a los jóvenes como las personas entre un rango de edad de los 15 a los 24 años. A rajatabla, nosotros decimos, si ya cumpliste a partir de los 15 eres considerado un joven, y después de los 24, el día de tu cumpleaños número 25, ya no serás considerado joven. A través de las tensiones, las diferentes condiciones que definen las trayectorias biográficas del joven, como las normas de comportamiento e instituciones que los distinguen. ¿Cómo es que un joven se comporta? ¿Cuáles son las diferentes etapas que debe de tener una persona para definirse como joven o para dejar de serlo? Aquí es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque establece imágenes culturales como valores, atributos y ritos de iniciación. Este tipo de enfoque o este enfoque establece a la juventud como un proceso de transición entre la niñez y la adultez. Joven es aquel que no es un niño, pero todavía dentro de la sociedad no se le considera como un adulto. Todavía no ha pasado ciertos ritos de iniciación, como puede ser haber formado una familia, haber conseguido un trabajo estable, haber comprado su primera casa, vivir lejos o fuera del seno familiar. Estos establecen normas y comportamientos. ¿Cómo es que se debe de comportar un joven? ¿Cuáles son las normas que puede seguir y cuáles no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, son las normas de etiqueta, de vestimenta. Esa clásica frase de, es que ya no eres un jovencito, ya no te puedes vestir así, te tienes que vestir de manera más formal. Es que ya no eres un jovencito, ya no puedes tener ciertas prácticas, ciertas actividades. Se puede ver principalmente en el consumo de ciertos productos, sobre todo culturales. ¿Qué tipo de música escuchan los jóvenes? Ya no eres un joven, ya no puedes escuchar este tipo de música. En ese sentido, esta forma de entender a los jóvenes sirve para distinguir las condiciones que cada uno presenta. Y aquí nuevamente vemos a través de la segmentación, ¿no? Una segmentación lineal, donde además de establecer una ruta específica, también nos establece dos formas distintas. Si se es joven, se es libre. Si se es adulto, se es fijado. El adulto sacrifica la libertad que tiene el joven para poder lograr una estabilidad. En nuestro contexto puede ser entendida como una estabilidad económica, una estabilidad emocional. En tanto que el joven rechaza estas condiciones para poder mantener su libertad. Una segmentación circular de espacio. El joven establece esta noción abierta. Tiene una vida abierta a las posibilidades. Puede desenvolverse en diferentes contextos. Tiene una libertad de tránsito mayor. A pesar de que tiene menos recursos, tiene una mayor
posibilidad de movimiento. Sí, es cuando nos dicen, es que anda de vago porque todavía es un joven. En tanto que el adulto es más cerrado, tiene menos posibilidades, se desenvuelve en menos espacios, su círculo de amigos y contactos es menor, Aunque es más específico, más profundo. puede ser incluso más cerrado, pero más profundo en sus relaciones. Y en este sentido hay una segmentación, también hay una segmentación binaria. La conducta del joven es reconocida como rebelde, como está puesta en libertad frente a sus condiciones sociales. En tanto que el adulto se ve sometido en pos de mantener su condición de estabilidad económica o emocional, política, adquiere un atributo de sumisión. ¿Y cómo esto se conjunta con los movimientos sociales? Como lo mostramos en este primer cuadro, ¿no? Finalmente son ejes transversales. Habría que entender a los movimientos sociales. El tema de movimientos sociales es un tema complejo, empezando porque cada vez que se habla de movimientos sociales, sin importar que sea académico, político o del orden del sentido común, siempre que se habla de movimientos sociales se trastocan fibras sensibles de los individuos y de las instituciones. ¿Esto por qué? Precisamente por su complejidad y su carácter subversivo de todos los movimientos sociales. Debemos de considerar que definirlos es difícil, es complejo, porque precisamente la noción rupturista de los movimientos sociales establece una relación de oposición a las instituciones, y la academia se enfrenta a este carácter. Cuando nosotros intentamos definir como académicos a los movimientos sociales, inmediatamente va a haber una oposición. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales tienen un carácter rupturista dentro de su naturaleza. Todo intento por definir de manera cerrada a los movimientos sociales va a causar una reacción de oposición frente a las instituciones. Pero sí podemos establecer ciertas consideraciones, ciertas tendencias que nos ayudan a comprender el fenómeno de los movimientos sociales. Para esto pues, nos vamos a los clásicos, ¿no? Tilly y Tarrow. Tilly establece que los movimientos sociales son desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción contenida con las élites y oponentes y las autoridades. En este punto es importante, nos habla de conceptos como solidaridad y objetivos comunes. Nuevamente hacemos alusión, ¿no?, a las hormiguitas. Los movimientos sociales no se desarrollan a partir de la individualidad, sino a través de lo comunitario, de lo común. Establecen objetivos y solidaridad. Los miembros de cada movimiento social establecerán esta relación en la cual los intereses personales van a ser puestos en segundo plano frente a intereses comunes. Muy importante, son desafíos colectivos, son desafíos frente a las élites, los oponentes poderosos y las autoridades. Y este es un tema importante que vamos a ver ahora con Tarrow y que más adelante lo vamos a retomar. En tanto que Tarrow nos habla de que son aquellas secuencias de acción política, todo movimiento social es político y está politizado, ¿no?, en redes sociales internas. Hablando de redes sociales, no como las redes sociales digitales, o no solamente las redes sociales, sino la red social entendida en su amplio espectro, marcos de acción colectiva que desarrollan la capacidad para mantener desafíos frente a oponentes poderosos. Nuevamente vemos que nos establecen relaciones comunes frente a una élite. Godaz nos habla de que es un conjunto de actores políticos no institucionalizados, no pertenecen a una institución, que siguen una lógica reivindicativa, promoviendo y oponiéndose también a estructuras sociales. Se convierten en oponentes
que conjuntan diversas organizaciones y personas en proceso de movilización. Con estas tres definiciones podemos recuperar elementos sustanciales que nos ayudarán a entender a los movimientos sociales. Primera, todo movimiento social es constituido por personas, ¿vale? Eso es importante. Yo sé que parecerá algo muy lógico, pero debemos entender que estas personas no representan instituciones. Cada persona acude por mérito propio, a nombre personal, para constituir una acción política basada en redes sociales internas. Algo muy importante son los objetivos comunes y la solidaridad. ¿Por qué? Porque estos constituirán la base y los valores de la acción colectiva que establecerá una lógica reivindicativa para los movimientos sociales. Y algo muy importante, será una acción o un desafío planteado contra las élites, oponentes poderosos, autoridades que establecerán los movimientos sociales. Ningún movimiento social se puede caracterizar por atacar a una minoría. No puede haber un movimiento social en contra de los pobres. No puede haber un movimiento social contra una población vulnerable. Los movimientos sociales se van a caracterizar siempre por oponerse a las élites. Claro, puede haber acciones colectivas emprendidas contra una minoría, contra una población vulnerable. Sí existen esos fenómenos, pero no representan movimientos sociales. Es contradictorio desde su conceptualización. Un movimiento social se opone a una élite, contra oponentes poderosos. Por eso es que requiere que sean actores políticos, secuencias de acción política no institucionalizada, basada en redes, con una lógica reivindicativa. Y luego tenemos este tercer elemento, la digitalización, que nos extrae diferentes condiciones. Como ya lo hablamos, la digitalización nos traerá el ciberactivismo a través de los dispositivos en red y dispositivos móviles, esa capacidad que tengan los usuarios para producir material mediático sin tener conocimiento técnico especializado, con tecnologías cada vez más populares, más comunes en ciertos sectores, con una lógica modular, horizontal, con la cual se van construyendo las diferentes materiales y van a establecer organizaciones, movimientos y acciones colectivas cuya participación tenga como base las herramientas y espacios digitales. Toda forma de participación que se da por medio de las tecnologías de la información y de la comunicación, distinguiéndose porque persigue cambiar la situación política a través de la movilización y la militancia. Se construye un ciberactivismo con una lógica modular. Ya no esta noción de movimiento social jerarquizado, vertical, ¿no? Donde hay un gran camarada hasta arriba y la base movilizadora. Más bien ahora establecemos un ciberactivismo que posee diferentes variantes y que por tanto se puede adaptar a las diferentes acciones de contención que puedan tener las élites o las instituciones a las cuales se oponen. En este sentido es importante, porque los movimientos sociales se adaptan a las condiciones y establecen desafíos cada vez más complejos frente a las estrategias de contención. En este sentido, el ciberactivismo se enmarca en las posibilidades que tiene un individuo para tener un impacto global. Nuevamente nos encontramos con esta dicotomía entre la libélula y la hormiga. Individuos que buscan un impacto desde su individualidad, pero que establecen acciones a través de lo comunitario. Y aquí nos encontramos con tres elementos importantes. La primera, que existe una comunidad en movimiento.
tendencias expresadas en el sentido de solidaridad por parte de los participantes de movimientos sociales hacia otros jóvenes. Ya no era esta captación o esta cooptación política, ideológica, directa, sino más bien, aprovechando la sutileza y el impacto que tienen las redes sociales, buscan sentidos de solidaridad entre un sector de la población que, por cierto, se siente poco identificado y hay pocos espacios para él en la política formal, afectadas en gran medida por el impacto global e inmediato de las redes sociales digitales. Nos encontramos con experiencias intensas, difíciles de comprender para quienes no están en la dinámica juvenil. Establecen repertorios como escenario central de la identidad que puede mostrarse, comunicarse para ser real. Sería inocente de nuestra parte pensar que las experiencias que viven los jóvenes dentro de los espacios digitales, como son las redes sociales, no forman parte importante de su vida diaria. Se convierten en experiencias intensas. Esa posibilidad que tienen para producir material y verse reflejados en un mundo que parece no real, pero que para ellos lo es un elemento muy importante para comprender estos fenómenos. La participación en las actividades del repertorio de acción colectiva también es un desgaste físico, pero que tiene, en cambio, experiencias muy intensas por su alto grado de satisfacción. Los jóvenes se están encontrando con que las movilizaciones, a pesar de lo intensas que pueden ser físicamente hablando, poseen un alto grado de satisfacción. Intentar desgastar un movimiento social a través de sus movilizaciones es un error. Y existe un activismo modular. Los movimientos sociales que se construyen bajo esta lógica reticular han establecido relaciones con diferentes causas, ideas y otros movimientos sociales. Ya no son el movimiento obrero y el movimiento universitario por separado, cada uno persiguiendo sus propios objetivos. Ya son movimientos sociales que pueden establecer relaciones entre ellos, solidarias, con lógicas que se pueden combinar. Y en este carácter modular, adaptarse a las diferentes estrategias de contención que las instituciones pueden establecer. Se van adaptando, se van constituyendo, se van uniendo y moviendo en diferentes círculos. La estructura interna que presentan los movimientos sociales con esta lógica suele adaptarse mejor a las condiciones que establezcan las arenas políticas que en ese momento se están trabajando. ¿Qué de importante tiene entender estas condiciones? Los movimientos sociales se han ido constituyendo como el gran fenómeno del siglo XXI, sobre todo los movimientos sociales establecidos por los jóvenes. Han tenido la característica de desenvolverse en un espacio digital, como son las redes sociales, como son el internet, el cual parece tener poco control, y las instituciones han fallado en su intento por contener los diferentes discursos y expresiones que los jóvenes han presentado en este espacio. En tanto que, y a título personal y a través de los estudios que he realizado, me atrevería a asegurar que la clave está en entender cómo estas condiciones van construyendo los nuevos valores, prácticas, ritos, aspiraciones que los jóvenes van teniendo y que más adelante se verán reflejadas en su vida adulta. Porque no es que los jóvenes vayan a quedarse jóvenes para siempre, pero en su condición juvenil van construyendo discursos que más adelante se verán afectados, o más bien afectarán a su vida adulta. Y finalmente también establecerán condiciones para la nueva política, para las nuevas formas de participación.
Los jóvenes que en el 2011 participaron en los diferentes movimientos sociales ahora son adultos, que forman parte de una sociedad activa y que incluso pueden establecerse como actores políticos en las diferentes instituciones. Y las lógicas digitales y de los movimientos sociales fueron configurando sus nuevas formas de participación. Muchas gracias.